el primer requisito que el Señor pide a aquellos que quieren seguirlo. Amén. Todo aquel que quiera seguir a Jesús, el Señor le da varios requisitos, obviamente, pero el primer requisito lo encontramos en la Escritura y lo hemos aprendido, como el Señor dice: si tú quieres seguirme, quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Amén. Pero podríamos preguntarnos en esta tarde, ¿por qué esto es el primer requisito, verdad? Para poder seguir a Jesús, para todo aquel que desea ser su discípulo. Pero hermanos, yo he visto que entre más nosotros pensamos en nosotros mismos, entre más nosotros nos preocupamos de nuestro propio bienestar, menos vamos a poder alcanzar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. La Biblia lo dice en Isaías, que nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos como sus caminos. El Señor sabe exactamente por qué nos pide eso, negarnos a nosotros mismos. Entre más queremos hacer lo que nos conviene a nosotros, hermanos, más errores vamos a cometer. Más nos vamos a ir alejando del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, por eso es que el Señor dice: si tú quieres seguirme, ser mi discípulo, poder alcanzar aquello que Él tiene para ofrecernos, no va a poderse lograr si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Amén. Pensémoslo, hermanos, tratemos de analizarlo en esta tarde. ¿No es cierto que si nos enfocamos en lo que es mejor para nosotros, el resultado de eso es que nos vamos a encontrar de pronto criticando a otras personas, murmurando de otras personas? Nos vamos a encontrar ignorando las necesidades de otros. Vemos, entre más estamos consumidos, enfocados en qué es lo que yo necesito ahorita, qué es lo que necesito dentro de 5 minutos, qué es lo que necesito hoy, qué es lo que necesito mañana, qué es lo que yo necesito para mi vida. Entonces solo estamos enfrascándonos en yo, qué quiero, qué necesito, y entonces eso nos va a hacer, hermanos, de veras, hasta pisotear a otros, golpear a nuestro prójimo. Nos va a llevar a las cosas más serias de la vida, ¿verdad? Como atrocidades, adulterar, nos va a llevar a matar, nos puede llevar hasta robar, todas esas cosas como resultado de que buscamos nuestro propio bien. Amén. Como recuerdo haber leído de un padre que dejó a su bebita paralítica de la cintura para abajo, porque no lo dejaba jugar su juego de video tranquilo, porque la bebita la había dejado a la mamá a cargo del papá, pero la bebita no cesaba de llorar. Y viene el hombre y la agarra así, un bebé pequeñito, le quebró su columnita en la cintura. Todo porque él quería jugar su video game, ¿verdad? Amén. El problema, hermano, es que el corazón del hombre piensa en lo que es lo más importante para él. Y algunas personas llegan a pensar y a creer que ellos son los más importantes. Los demás no importan. Media vez yo salga bien, ¿qué importan los demás? Amén. Ese es el corazón del hombre pecador, del hombre sin Dios. Hoy estamos viviendo, como lo leemos en las noticias, muchos dicen que es conspiración,
Pero hermano, ya es un hecho. Hay un grupo de personas muy poderosas en este mundo. Poderosas, mucho dinero, que tienen el plan de un nuevo orden mundial. Un gobierno mundial donde obviamente ellos van a ser los dueños, ¿verdad? Y entre sus planes está en que hay mucha gente en el mundo, ¿no? Y quieren, pues, que haya menos gente. Eso ya tiene muchos años que vienen con esa doctrina y con esa, hablando de eso, que el planeta está superpoblado y que es necesario hacer algo. Y si llega un momento en que dos de esos grandes y poderosos miran que no hay espacio para los dos, entre ellos van a matarse, ¿verdad? Pero es que diferente a lo que es el plan del Señor, ¿no, hermanos? Yo me pregunto, me pongo a pensar, ¿por qué la China, Rusia, países tan grandes en extensión, por qué quieren conquistar el mundo? Islam, ¿por qué Islam quiere conquistar el mundo? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué no Rusia dice, bueno, ya tenemos nuestro país, aquí estamos tranquilos, bueno, tratemos de vivir lo mejor posible? Tienen tanto, ¿no? ¿Por qué la China en un país tan grande está peleando por una islita que se llama Tailandia, ¿no? O Taiwán es, no, Taiwán. Peleando por Taiwán. Como que si, hermano, de verdad es increíble, ¿no? Es increíble. Por eso, no sé si ustedes pusieron atención al rótulo que puso aquí hermana Brenda el Día de Acción de Gracias. ¿Se recuerdan o no? A ver, ¿alguien sabe qué era lo que decía el rótulo? ¿Alguien le puso atención? Excepto Brenda no puede contestar, ella le puso, ya sabe. Pero, ¿alguien le puso atención qué decía ese rotulito, hermano? ¿Nadie? ¿Y el pollo cómo estaba? Ah, eso sí, ¿verdad? Estaba rico. Pero me llamó mucho la atención el rótulo, muy lindo. Y ese día se me olvidó darle gracias a Brenda por esa acción que ella tuvo de hacerlo. El rótulo decía que la gratitud hace que lo que tenemos sea suficiente. Aunque lo que tengas es poco, pero si tienes gratitud, eso poco para ti es suficiente. Pero parece que estas naciones, este mundo y nosotros mismos, si no nos queremos negar a nosotros mismos, vamos a encontrar con que muchas cosas nos faltan. No es suficiente lo que Dios nos ha dado. Amén. Hermanos, el amor al yo es el peor enemigo que tenemos. Amén. Y por esa razón es que Jesús dijo primero, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Mucha gente cree que está siguiendo a Jesús, pero están muy equivocados. Y tal vez alguien aquí hay aquí, o no lo sé. Pero si tú no estás haciendo ningún esfuerzo en negarte a ti mismo, no estás siguiendo a Jesús. Aunque te llamas cristiano y vienes a la iglesia, pero si no estás negándote a ti mismo, no estás luchando por alcanzar eso. Digo alcanzarlo, hermanos, porque por eso estoy hablando esto hoy en esta tarde, porque no es fácil. Y es mucho más allá de lo que tal vez hemos imaginado. Amén. ¿Qué es lo que involucra negarse a sí mismo? Preguntémonos en esta hora. Cuando Jesús te dice, ¿quieres seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Hasta qué punto debo hacerlo? ¿Hasta dónde el Señor quiere que me niegue a mí mismo? ¿50%? ¿O 60% de negarme a mí mismo? ¿O el Señor quiere que lleguemos al 100%?
¿Qué dice usted, hermano? Y si se tratara de porcentaje y nos midiéramos a nosotros mismos, ¿en dónde nos pondríamos? ¿Cuánto te estás negando a ti mismo, verdad? Pero ¿hasta qué punto debemos hacerlo? Yo creo que es algo más que, por ejemplo, decir, ay, tengo tantas ganas de una hamburguesa, pero no, me voy a negar a mí mismo y voy a comerme una tortilla con un vaso de agua. Tal vez alguien puede pensar que eso ya es negarse a sí mismo, ¿no? Tenía ganas de una hamburguesa, pero no. Bueno, eso lo hacen un montón de mujeres que se ponen a dieta. Y no lo hacen necesariamente por negarse a sí mismas, sino lo hacen porque creen que para ellas va a ser lo mejor para ellas, porque va a mejorar su figura, su aceptación en la sociedad, etcétera. No lo sé. Amén. Pero yo creo, hermanos, que entonces, cuando el Señor dice, niégate a ti mismo, eso tiene que ver con todo lo que hagamos. Con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, en qué invertimos nuestro tiempo. Tiene que ver con las palabras que salen de nuestra boca, el negarnos a nosotros mismos. Amén. Yo pensaba en que tal vez a algunos les puede ofender este ejemplo que voy a poner, porque el Señor no busca robots, ¿verdad? Pero yo pensaba en un carro. Un carro, tú compras un carro y tú decides lo que el carro haga, ¿no? ¿O no? Porque imagínense qué susto sería que de pronto el carro tuviera voluntad propia, ¿no? Y empezar a hacer lo que le diera la gana. Tú quieres ir para allá, el carro agarra para allá. Tú quieres ir despacio, el carro empieza rápido. Quieres parar, no para. Sería un susto, ¿no? Amén. Nosotros tenemos un carro, pero es como un carro robot, ¿verdad? Que hace lo que nosotros le digamos. Máxime los carros modernos que ahora están poniéndolos con piloto automático, etcétera. Y es cierto, Dios no quiere robots, aunque Él pudo habernos hecho así, ¿o no? Dios pudo haberse evitado esto, de decir, ¿quieres seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Pudo haber evitado eso haciéndonos como robots y decir, tú vas a seguirme. Sí, Señor, y lo seguimos, ¿verdad? Eso pudo haber hecho el Señor, pero no. Él busca, hermanos, corazones que lo amen, personas que lo amen de tal manera que van a estar dispuestos a negarse a sí mismos y hacer lo que Él dice. Amén. No es robot. No robot, pero por amor, lo que Él dice, estamos dispuestos a hacerlo. Queremos hacerlo. Que llegue a ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han entendido lo que la Biblia habla de cuál es el deber de un siervo verdadero? Vamos a Lucas 17, porque ahí es donde está este pasaje. Yo sé que a algunos les intriga esto que el Señor dice aquí respecto a un siervo, porque atenta contra nosotros en cuanto a esto de negarnos a nosotros mismos. O al revés, o dicho de otra manera, atenta con nosotros en nuestro deseo de, pero si yo también tengo derecho a mi vida, ¿verdad? Yo también tengo derecho. Yo también tengo corazón, dicen algunos, ¿verdad? Pero mire cómo dice aquí Lucas 17, comenzando a leer verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido,
y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Entiende usted eso que el Señor acaba de decir, hermano? Pensémoslo, nosotros somos ese siervo. Y fuimos al campo, estuvimos todo el día trabajando ahí, regresamos del campo y le servimos a nuestro amo la comida, la cena, etcétera. Y dice ahí que podamos decir, después de eso, después que hicimos eso, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Entendemos eso o no, hermano? ¿Qué dice usted? Porque el tema en esta tarde de negarnos a nosotros mismos es que pensemos la magnitud de lo que el Señor está diciéndonos, ¿verdad? Y se lo estoy compartiendo porque yo estoy seguro que la mayoría de cristianos se conforman con negarse un poquito y creen que ya eso es todo. Pero al leer pasajes como estos, choca, ¿no? Choca y dice: pero ¿cómo hice todo lo que me dijo que dijera y sí, que tenía que hacer, y aún así soy un siervo inútil? Porque hice lo que tenía que hacer. Le voy a poner un ejemplo para tratar de entender esto. Pensemos en un marido que trabaja duro. Trabaja duro. No es perezoso, sí trabaja duro. Y luego viene a casa con el dinero de su trabajo y le da a su esposa: y aquí está, dinero de mi trabajo. Yo no quiero que tú y mis hijos pasen necesidades. Pero luego él se siente como que, bueno, ya cumplí, ¿verdad? Y ahora tengo derecho de irme de fiesta con mis amigos y regresar a la casa a las 3 de la mañana, no importa. Pero yo ya cumplí. Nadie me puede decir que yo soy un mal marido o un mal padre. ¿Pero qué cree usted, hermano? ¿Es un mal esposo y mal padre o no? No importa que trabajó duro y cumplió con su responsabilidad de dar lo que se necesita para que la familia no pase necesidades, ¿verdad?, físicas, económicas. Y eso hay mucho. Entonces eso solo es un ejemplo, ¿verdad? Lo podemos traducir a muchos ejemplos, como tal vez una mujer que ya hizo en la casa esto, ya cocinó y ahora siente que tiene el derecho, ¿verdad?, de pasarse la tercera parte del día en su teléfono. Pero si ya hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Yo creo que por eso es así un siervo inútil. Porque hace lo que le dicen, pero luego cree que es libre para hacer lo que le da la gana. Eso es lo que yo creo. Entonces, eso ya nos lleva a negarnos a nosotros mismos. El Señor está hablando de una negación completa, hermano. Una negación completa donde todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo en donde estamos invirtiendo nuestro tiempo, sea porque anhelamos agradar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Leamos 1 Corintios 10. Verso 23 y verso 24 dice, 1 Corintios 10, verso 23 y 24 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es el mismo concepto, ¿no?, de negarnos a nosotros mismos. Ahora leamos el verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procuro mi beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Es como Coco mencionó en cierta ocasión de un hermano que no es de Hebrón, pero este hermano no se toma una root beer en la calle por temor a que alguien crea que es una cerveza de verdad y ser tropiezo a otra persona. Y a mí me pasó eso. Yo recuerdo en un Knott's Berry Farm, yo estaba tomándome una root beer y llegó el guardia, estaba en la tienda de regalos, como Knott's Berry Farm de niños se supone, ¿verdad? Y no debe andar uno bebiendo licor en la calle. Llegó el guardia a preguntarme qué estaba tomando, ¿verdad? Porque como la botella es café, ya cuando le enseñé que era root beer, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso que nuestra negación tiene que ser a tal punto donde, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, sino que en todas las cosas agrademos a todos, no procurando nuestro propio beneficio, es lo que está diciendo ahí, sino el de muchos para que sean salvos. Colosenses capítulo 3, verso 23. Este verso es muy conocido. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Amén. Tal vez alguien está pensando ahorita que yo estoy llevando esto a un extremo, muy exagerado, ¿verdad? Donde cada acto que hago, debo pensar si lo estoy haciendo para agradarme a mí o lo estoy haciendo porque va a ser en beneficio de otros, va a ser para agradar a Dios. Amén. Ustedes podrían imaginarse a Jesús. Él vino con una misión a este mundo y por eso Él vino a darnos un ejemplo y por eso Él le dice a los que quieren seguirlo a Él, les dice, ¿quieres seguirme? Tienes que negarte a ti mismo. Pero puedes imaginarte a Jesús que Él se inscribió en un gimnasio, ¿verdad? Para que en sus tiempos libres poder ir a ponerse en forma y no desmayar en el camino. ¿Usted cree que Jesús haría eso? O tal vez el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba tomando clases de judo o de karate. Son ejemplos muy extremados, pero ya nosotros como cristianos, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? ¿Dónde estás inscrito? Yo soy miembro del Club de Leones, ¿verdad? O yo soy miembro de esto. Yo inscribí a mis hijos en clases de esta otra cosa que nada que ver, ¿verdad? ¿Para qué? Todo lo que hagamos, lo que dice Colosenses, todo lo que hacéis o lo hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces, el Señor, debemos que buscar lo que le agrada al Señor. El ejemplo es Jesús, el que está diciéndonos que nos neguemos a nosotros mismos. El Padre dijo, he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? Complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús, todo lo que hacía, era para agradar a su Padre, hacer la voluntad de su Padre. Como lo hemos aprendido, esto está en Isaías 42. Este es el extremo de lo que estoy hablándoles, hermanos. Isaías 42. El verso 1
es obvio que está hablando de Jesucristo en Isaías 42. Porque dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesús. El que está diciéndonos, si tú quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo. Porque así como yo soy contentamiento a mi Padre, porque hago lo que a Él le agrada, tú también tienes que llegar a ser así, si no, no me estás siguiendo. Dice ahí, sigue diciendo Isaías 42, verso 1. He puesto sobre Él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Verso 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Cómo podemos entender ese verso? Si los evangelios están llenos, si usted tiene una Biblia con letritas rojas en los evangelios, esas letritas rojas son palabras que salieron de la boca de Jesús, ¿o no? Entonces, ¿por qué Isaías está diciendo aquí que Jesús, el escogido de Dios, no iba a hacer oír su voz en las calles? No iba a alzar su voz allí. Es precisamente lo que estoy diciéndole de la magnitud, lo que abarca negarnos a nosotros mismos. Jesús es el ejemplo. Él estuvo en esta tierra 3 años y medio y no se oyó su voz. Él no habló, al menos en su ministerio, ¿verdad? El siervo enviado a traer justicia a las naciones nunca habló de su cuenta. Nunca habló aquello que era lo que a él le convenía hablar. ¿Entendemos, hermano? Él habló y él decía, yo hago lo que mi Padre dice. Jesús se negó, hermanos. Es lo que encontramos en Filipenses, ¿verdad? Cuando él dice que él se despojó. ¿Sí? Él se entregó totalmente a la voluntad de su Padre. Amén. Negarse a sí mismo, entonces, hermanos, es el primer requisito para llegar a ser como Él. Amén. Y los que lo sigan a Él van a llegar a donde Él llegó. Y van a llegar lo que hemos aprendido, ser como Él. Él mismo lo dijo, el discípulo va a ser como su maestro. Amén. Quiero terminar leyendo cuál va a ser el final. Porque obviamente cuando Dios habla algo, Él no está viendo solo el inicio, Él ve el final. Cuando Jesús nos dice, si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Porque Él está viendo el final y está viendo que si tú quieres llegar ahí a esa meta, aquello para lo que lo vas a seguir, tiene que ser empezando allí. Entonces, quiero que miremos cuál es el final. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es por qué Jesús quiere que gente lo siga? Porque ellos van a ser una pieza muy importante en lo que viene. Y hay tres pasajes, vamos a leerlos. Uno en Apocalipsis 2, todos son en Apocalipsis. El otro es el capítulo 12 de Apocalipsis y el tercer pasaje es el capítulo 19 de Apocalipsis. Amén. Pero empecemos a leer, leamos el capítulo 2, verso 26. Al que venciere, está hablando a su pueblo, ¿no? A sus seguidores, aquellos a quienes les está diciendo, niégate a ti mismo. Le dice, al que venciere y guardare mis obras, o sea, no tus propias obras, no, mis obras, hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Recuerden, Isaías lo dice. Él traerá justicia a las naciones. Ese siervo que se negó aún hasta a hablar sus propias palabras. Se negó al 100%. Entonces aquí está diciendo eso en el capítulo 2 de Apocalipsis. El que venciere, él le va a dar autoridad sobre todas las naciones. Verso 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén. Vamos a leer los otros dos pasajes. ¿Qué es esto de quién es el que va a regir las naciones con vara de hierro? Capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Usted quiere leer después, más adelante, todo el pasaje, usted se da cuenta que aquí está hablando de la iglesia. Ok, hermanos, capítulo 12 de Apocalipsis está hablando de la iglesia. Que dice en el verso 1 que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La iglesia que dará a luz. ¿Por qué decimos que es la iglesia? Porque el dragón en el capítulo 3 dice que ese dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, ese dragón estaba ahí en contra de la mujer. Por eso es que eso es no solo la única razón por la que creemos que es la iglesia, pero el dragón está contra el pueblo de Dios y quiere matar a este hijo varón que va a nacer. ¿Por qué? Porque son los escogidos de Dios, son los vencedores que acabamos de leer en el capítulo 2, que van a regir con vara de hierro. Entonces, donde estábamos leyendo en el capítulo 12, verso 5, dice que ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Ahora el capítulo 19, verso 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto. Apocalipsis 19, 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es, hermanos, ese del capítulo 19? ¿Sabemos o no? ¿Quién es, hermano? ¿El anticristo? ¿O es Cristo Jesús? Amén, están muy callados, hermanos. ¿Es Jesús? Muy bien. Es Jesús. Aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Porque Él es el que es llamado fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, aquí sí ya no hay para dónde perdernos, ¿verdad? Juan dice claramente que el Verbo de Dios es el Hijo de Dios. El Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, con estos 3 pasajes que leí, se confirma lo que Pablo dice en Efesios,
que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, ¿no? Entonces Cristo y su cuerpo, de los dos se dicen estos pasajes que van a regir las naciones con vara de hierro, pero con justicia y con amor. Ninguno de ellos va a regir las naciones pensando en sí mismo. Amén. ¿Usted cree que esos grandes que salen hoy en las noticias, Bill Gates, Soros, ellos están pensando en usted? ¿Están pensando en la gente? Ellos están pensando en ellos. ¿A quién le interesa tener un rey así? ¿A quién le interesa tener un rey que primero piensa en sí mismo? Por eso es que, hermanos, el Señor necesita gente que llegue a aprender a negarse a sí mismo, porque son los que Él va a necesitar para gobernar en su reino. Amén. Tal vez a alguien que escucha por internet no le va a gustar lo que voy a decir, pero es la verdad. La única solución para este mundo es un gobernante que sea un rey piadoso. Amén. Un rey piadoso. Es lo que este mundo necesita, ¿no? Un líder que no piensa en sí mismo, pero que tiene toda la autoridad como un rey. No es como los reyes de hoy en día en Gran Bretaña y en España, que ahí están de rey, la reina está ahí, pero en realidad no tiene todo el poder porque están gobernando el parlamento, etcétera, un montón de gente. Y finalmente los que gobiernan son los que tienen dinero en todo el mundo. Los que quieren conquistar el mundo. Pero eso va a suceder, hermanos. El rey viene. Ese rey que va a gobernar este mundo, que es piadoso y que tiene toda la autoridad. Por eso dice aquí varias veces, va a regir este mundo con vara de hierro. Amén. No va a ser con una mano blanda, ¿verdad? Dejándose, como hoy en día, se dejan sobornar, se dejan amenazar, etcétera. No, Cristo regirá las naciones, pero no solo Él, sino todos aquellos que escucharon claramente, si tú quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo. Y es lo que usted y yo necesitamos aprender, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Porque el Señor viene pronto. Eso quiere decir que nos queda poco tiempo, hermanos, para aprender a negarnos a nosotros mismos. No podemos agarrar de ejemplo a los discípulos del Señor en los primeros 3 años y medio. El Espíritu Santo no había venido y ahí los encontramos cómo ellos discutían, quién de ellos iba a ser el mayor, etcétera. Pero ellos fueron madurando y es el mensaje para nosotros esta tarde. Ya nos queda poco tiempo, pero avancemos en esto, hermanos. Lo que no has querido negarte, pídele al Señor la gracia, pidamos al Señor la gracia y negarnos a eso. Y estar preparados y poder ser de aquellos que el Señor diga, los que vencieron van a gobernar con vara de hierro, con toda autoridad, pero el Señor va a poner eso en manos de aquellos que aprendieron a negarse a sí mismos. Amén. Redoblemos nuestros esfuerzos en que todo lo que lo hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que en lo que nos ocupemos sea para agradar a nuestro Dios, hermano. Amén. Y que podamos llegar a ser su complacencia. Amén.